francesa que se denomina de esta forma justamente por una revista que se llamaba Annales d'Histoire, economía social creada por los fundadores de esta corriente, Blanche Ferber. Entonces, básicamente por eso se desarrolla esta corriente historiográfica que busca integrar otras disciplinas adicionales a la historiografía y a la historia para compilar conocimientos y poder crear una mejora en el análisis historiográfico. Entonces incluye otras ramas como la geografía, la economía, la psicología, para con esas herramientas hacer un análisis más profundo, más especializado y con más enfoque en el método científico. Existen 4 generaciones justamente de esta corriente historiográfica, de la que vamos a platicar sería la fundación, la primera generación, y en la segunda vamos a encontrar ya el establecimiento de los tiempos o duraciones historiográficas a corto, mediano y largo plazo para el enfoque del estudio. Es decir, vamos a tener objetos de estudio en un plazo pequeño, en un plazo un poco más grande y ya a medio y largo plazo. Muchísimo. De hecho, esta corriente se extiende iniciando desde 1929 hasta 2022, que es como la aportación que tendría ya el siglo XXI. O sea, esta corriente se enfoca principalmente en el siglo XX y hasta el siglo XXI, hasta la época contemporánea. Y bueno, en la segunda generación el enfoque checa esta parte de las duraciones, pero también empieza a haber un estudio ya más a fondo en disciplinas alternas a la historiografía, como comentábamos en el primer punto, y se anexan estudios y análisis como la geopolítica. Bueno, esta segunda generación va del año 45-46 aproximadamente a 1970, y la tercera generación la vamos a encontrar del 70 a 1988. Y en esta tercera generación ya se distingue por un incremento en su implementación de esta corriente historiográfica en las universidades, en las escuelas. Ya tiene un enfoque más académico para que el aprendizaje de la historia pueda acceder a través de este enfoque de la Escuela de los Anales. Y bueno, también se integra la parte de las conceptualizaciones colectivas, es decir, que el estudio de la historia a través de diferentes disciplinas, como ya comentábamos, política, sociología, economía, geografía, etc., busca generar un conocimiento colectivo, es decir, un conocimiento más amplio, conceptualizaciones colectivas que sean aceptadas por el grueso, ¿no?, de la sociedad. Y por último, la cuarta generación de los anales, que va del 89 al 2022, como comentábamos en un inicio, ya crea no solamente ese conocimiento colectivo a nivel nacional, digámoslo así, sino que se hace global. Busca que el conocimiento se reparta, sea homogéneo de manera global, es decir, en todo el mundo. Y también esta parte para incentivar el debate, el pensamiento crítico y poder generar una amplitud en la obtención de conocimiento. La principal característica de esta corriente es que no solo se va a centrar en el mero antecedente o en el mero suceso histórico, sino que va a estudiar todas las vertientes que participaron para que se actualizara, para que se llevara a cabo tal suceso. Es decir, los factores económicos, los factores sociopolíticos, los factores culturales, territoriales, geográficos, ¿no? Va a estudiar todo eso para determinar el por qué se generó ese suceso historiográfico.
Bueno, vamos con la siguiente corriente historiográfica, que si bien es cierto tiene su mayor auge e incluso el que más se considera como donde surge, tiene antecedentes y tiene su árbol genealógico desde el 100 antes de Cristo con Estrabón y Julio César. Pero vamos a platicar un poquito acerca de qué es la historia de las mentalidades. Es una disciplina historiográfica que busca estudiar eh, la mente humana como tal, es decir, creencias, sentimientos, simbolismos, cultura, cosmovisión de una sociedad en determinado lugar de demarcación geográfica y en determinada época. ¿Sale? Entonces, dicho esto, vamos a irnos a lo que les comentaba, del 100 al 20 de Cristo, antes de Cristo, perdón, tendremos a Estrabón y a Julio César, y estos pensadores también tienen antecedentes que aportan a la historia de las mentalidades, ya que ellos incluyen en el estudio de la historia la moralidad, ¿no? Y esto es una construcción mental que estudia esta corriente, ¿vale? La creación de la realidad colectiva, de la eh, mentalidad social, a través de cómo un pueblo tiene determinada cosmovisión, determinada cultura, determinada creencia, sentimiento, simbolismo, mitos inclusive, pero no es lo mismo todos estos elementos en México que todos estos elementos en África, por ejemplo. Cada uno va a tener justamente un enfoque diferente por las circunstancias geográficas y culturales y la época, por supuesto. Entonces, bueno, ese es como antecedente. El surgimiento como tal de la historia de las mentalidades como la conocemos así, esta conceptualización que acabamos de platicar, la tenemos hasta la Segunda Guerra Mundial, ya que concluye, el hombre regresa otra vez después de este conflicto bélico, regresa otra vez al pensamiento crítico, al estudio, y entonces se enfoca más en la estructura, en el pensamiento eh, de los pueblos, en las cosmovisiones. Se rescata este pensamiento como estructura de la sociedad. Y bueno, uno de los principales representantes es Harold Bloom. Y bueno, después de esto nos vamos con el último antecedente que tenemos del siglo XX, en 1922. Eh, como antecedente tenemos a Montesquieu, por ejemplo, como parte del análisis de esta etapa de la historiografía. Y bueno, es con Dunkerque y Lévi-Ruled quienes le dan esta denominación a esta corriente historiográfica por primera ocasión, gracias a el libro de la mentalidad primitiva. En 1922 es cuando ya se aterriza esta terminología, esta denominación, pero pues como ya vimos, tiene su árbol genealógico, sus raíces desde mucho tiempo atrás. Y esto abona mucho en la actualidad, por ejemplo, en los estudios de etnografía, de historiadores, etnógrafos, ya que se toman en cuenta todas estas circunstancias para el análisis, para el estudio de los acontecimientos históricos hoy en día. Todos estos elementos más inherentes a la persona. Su pensamiento, sus creencias, los mitos de una sociedad. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del giro lingüístico
y la posmodernidad, que son corrientes historiográficas que dependen una de la otra. Primero tenemos al giro lingüístico, que es un cambio disruptivo, un cambio de paradigma en la filosofía y en la historia a partir de la primera mitad del siglo XX. Y el postmodernismo deriva de este, recoge algunas de sus ideas, algunas de sus doctrinas. Ahorita vamos a andar en cada uno. El giro lingüístico se denomina así gracias a el filósofo estadounidense Richard Rorty, que es el que tenemos aquí arribita, que podemos observar aquí recargado en la escultura. Y bueno, él le da esta denominación y dice que el giro lingüístico es la parte historiográfica que delimita que todo se centra en el lenguaje, que a través del lenguaje los seres humanos construimos la realidad y por ende las interpretaciones historiográficas van de la mano. Se genera la conciencia colectiva, por así decirlo, gracias al lenguaje, dejando a un lado la subjetividad del pensamiento filosófico previo a esta corriente. Y bueno, se considera que el lenguaje construye la realidad y las interpretaciones que tenemos de la realidad y por ende de los acontecimientos históricos. Es el lenguaje por el cual nosotros le damos sentido a la realidad y le damos sentido a los sucesos de la historia. La posmodernidad derivada de esta corriente filosófica nos dice justamente que el lenguaje moldea nuestro pensamiento. Gracias al lenguaje podemos tener ciertas creencias, ciertas doctrinas, considerar simbolismos, mitos, gracias al lenguaje. El lenguaje que tenemos es como pensamos, es como creemos, es como experimentamos sentimientos, es como percibimos la realidad. Y bueno, la posmodernidad es lo que indica. Considera al lenguaje como la cúspide, como el fundamento de la creación de la realidad. Y vamos a tener algunas corrientes derivadas de esta posmodernidad, como el individualismo, la sociedad de consumo, el antiespecismo, que básicamente es que todos los seres vivos somos iguales, no solamente todos los seres humanos, sino también otros seres vivos como los animalitos, las plantas, etcétera, ¿no? Y corrientes feministas, y todo eso gracias al lenguaje. Podemos tener esas ideologías y esas creencias gracias al lenguaje. Pensamos en nuestro idioma, en este caso el español. Creemos en español, sentimos amor, odio, todo en español y tenemos conceptualizaciones religiosas en español. El lenguaje crea nuestra realidad. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la microhistoria. Y esta surge en la segunda mitad del siglo XX y la aportación contemporánea que tiene es que se sigue implementando en la actualidad. De hecho, yo considero que es una de las herramientas que los historiadores podemos utilizar hoy en día para obtener de fuentes primarias el acceso a acontecimientos pues de primera mano. Y bueno, la microhistoria básicamente es un estudio de un tiempo largo, de una temporalidad larga, pero en un espacio, en una demarcación pequeña, en un lugar pequeño. Por ejemplo, hablemos acerca de un historiador mexicano, el maestro Luis González, que hace un estudio en un pequeño poblado de nuestro país. Es una demarcación territorial pequeña, pero el estudio se hace pues a un plazo
amplio, en una temporalidad más amplia y busca acercarse más a los acontecimientos cotidianos de esa demarcación territorial, de ese municipio, de esa comunidad, de esa ranchería, de ese poblado. Las vicisitudes de la vida, sus acciones más típicas, más triviales, es decir, el estudio de su día a día para la comprensión de su cultura, de su cosmovisión, de su tradición y de los acontecimientos históricos que puedan darse en dicha demarcación en ese lapso de estudio. Y bueno, eh, si bien surge en Italia, en México tenemos en el 71 pues ya una consolidación de esta rama de la historiografía con este maestro Luis González que yo les comento. Y bueno, básicamente se trata de eso, del estudio en una amplitud espacial pequeña, pero de un lapso bastante amplio. Tiene una relación amplia metodológica con la antropología y la etnología, ya que puede estudiar en específico alguna comunidad indígena, por ejemplo, algún poblado específico, ¿no? Para entender a su cultura, pero es el estudio de la cotidianidad de esa demarcación territorial. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la corriente historiográfica denominada historia oral. Y bueno, de acuerdo con la Asociación de Historia Oral, es un campo de estudio que busca darle voz y visibilidad a los grupos sociales vulnerables, a los grupos sociales marginados a lo largo de la historia. Por ejemplo, a las comunidades indígenas, eh, a los trabajadores y demás grupos oprimidos en el pasado. Entonces, esta historia es la recopilación de sus memorias y sus experiencias a lo largo del tiempo para darles voz y para que sean escuchados. Y bueno, surge esta conceptualización en 1942 gracias a el periódico The New Yorker, en el que el profesor Sea Gould pues hace referencia a esta corriente historiográfica, ya que él, pues, a pesar de ser un graduado de Harvard, pues vivía como vagabundo y escribía las vivencias de la gente que iba conociendo pues en la calle. Después nos trasladamos al 48 y tenemos a Alan Newins, quien creó los archivos de historia oral, es decir, esta recopilación de entrevistas que van de boca a boca en la gente y se recopilan para la Universidad de Columbia y ya se empieza a categorizar no solamente en la gente de a pie, sino también ya se enfoca en políticos, en líderes de élites, de negocios, etc. En 1960 también ya tenemos de nuevo esta corriente de enfoque en la gente cotidiana, la gente de a pie, para conocer los acontecimientos y las vivencias de su día a día. En 1966 se funda la Asociación de Historia Oral y pues buscan promover justamente esta corriente historiográfica que también a mi parecer es una de las más eh, alcanzables para los historiadores en la actualidad, para generar historia, recopilación de acontecimientos hoy en día. Podemos entrevistar a determinada persona, a nuestro vecino, incluso a nuestros abuelitos, por ejemplo. Eh, Mi abuelo cuenta acerca de los sembradíos de flores en Villa Guerrero y es una tradición que data desde el 48, cuando él estaba niño o recién nacido, y él nos cuenta acerca de esas historias y ahí podemos tener justamente esta historia oral, esta tradición que nos narra, que se va eh, trasladando de generación en generación, se va contando estos acontecimientos.
Bueno, y luego en 1970 empiezan a surgir en las universidades los centros de historia oral. Ya se hace un estudio más especializado y finalmente en 1972 se funda el Instituto de Historia Oral en la Universidad de Texas. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Considero que todas estas corrientes historiográficas tienen en común centrar al individuo, su entorno, sus vivencias, una multiplicidad de factores para el estudio de la historia. Ya no nos basamos únicamente en el acontecimiento como tal, sino en todos los factores que pueden englobar el que haya sucedido tal acontecimiento histórico. Muchas gracias.